más me quedo de mi experiencia con el deporte de élite, la salud del jugador, que es verdad que la llevamos al límite, ¿no? Sabe regatear, sabe golpear el balón, tiene todo eso que les gusta. Si un jugador va a jugar o no, porque claro, Buscar la salud y el rendimiento del... Corren para ponerse en forma en lugar de ponerse en forma para correr. Correr bien es muy difícil, es complicado. ¿Por qué? Porque no te pongas a correr sin tener buena movilidad, sin tener la fuerza necesaria, correr bien, apoyar bien para que no te duela nada y empezar a trabajar eso de verdad. Creo que nos hemos convertido en una sociedad de tratar los síntomas en general. Me duele la cabeza, me tomo un paracetamol, pero nadie se plantea por qué te duele la cabeza. complicado. No, es brutal cómo ha ido evolucionando. Olimpia es un proyecto nuevo del grupo Quirón Salud, es un hospital con un enfoque completamente distinto. Bueno, ya estamos live. Un día más. Un día más, tío. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar el primer episodio. Aquí estamos, bueno, el primero con invitado. Aquí estamos Sí. con el segundo con invitado. Tercer episodio, la verdad es que estamos fascinados, tío. Estamos fascinados. O sea, para nosotros estos números, obviamente habrá gente con mayores audiencias. Para nosotros esto es heavy. O sea, los números que han sido del primero han sido más de 1000 personas escuchando el primer episodio con Pepe Salama. Así que gracias, Pepe, porque Así que- sin ti no hubiese sido posible. Justo, así que gracias, Pepe. Y más de 600 horas consumidas de Spotify de contenido nuestro, que a mí me parece muy loco también. No, es una pasada, tío. Y sobre todo hay un stat muy chulo, tío, que es el de la retención, que es que la gente que se ha conectado, en los 75% o así que se ha conectado, lo ha mantenido hasta el final prácticamente, que es muy vasto. brutal, es brutal. O sea, al final yo creo que o sea, lo hacemos con esa idea, ¿no? De que aporte valor y que a la gente le guste, pero yo creo que los dos estamos sorprendidos. Y de hecho, le he escrito a Pepe esta mañana de, oye, tío, es que la gente no solo nos está dando buen feedback, que a la gente le está encantando, a la gente cercana, ¿no? Que puede decir, bueno, apoyará el proyecto porque nos conocen. Pero es que luego vemos los números y la gente se queda, desde luego, a escuchar. O sea que Sí. yo estoy engoriladísimo. Así que muchas gracias y vendrán más. Estamos muy contentos. Y hoy viene un invitado muy especial para nosotros, tío. Borja, bueno, yo estoy un poco cansado por el madrugón de esta mañana, que hemos Sí. salido en bici. Hemos salido en bici, típico día, contémoslo rápido, madrugón, todo sale mal, típico día que dices, no sé qué hago aquí, pues ha sido esos y hemos dicho, pa'lante, por supuesto. Por supuesto. Así que hemos estado ahí entrando por la mañana y estamos reventados. Estamos reventados. Pero va a venir hoy Borja. Borja Núñez. Borja, yo le tuve la suerte de conocerle hace unos años, cuando los dos estábamos empezando a hacer deporte así un poco más de larga distancia. Y es un tío apasionante, ya lo conoceréis. Es médico del Real Madrid. Es una bestia. Es una bestia. Y también trabaja en el hospital, en el Centro Quirón Salud de Olimpia de Madrid. Sí, el Centro Olimpia es básicamente un centro que espero que nos lo cuente en detalle, pero básicamente es un centro que está en Plaza de Castilla, donde él es el jefe de la unidad de intervencionismo y terapias biológicas, que básicamente yo, por lo que he leído y por lo que le hemos estudiado un poco, se encarga de identificar y rehabilitar a todo tipo de patologías, sobre todo aquellas más relacionadas con el deporte. Así que con Borja vamos a hablar de un poco de su rol en el Real Madrid, lo que le lleva a hacer su trabajo, las cosas que ha ido aprendiendo con el tiempo. También entramos luego mucho en cómo afecta, todo lo que él ha aprendido con el tiempo de cómo los runners, ¿no? O la gente que nos gusta salir a correr y demás, podemos cambiar ciertas cosas para evitar lesiones y para mejorar en general. Sí, al final él no solo sabe mucho sobre esto porque ha estudiado un montón y es médico, sino que encima es un apasionado del running, entre otras cosas. Entonces, nuestra idea es que eso, cubrir un poquito Sí. todos los aspectos. Sabemos de primeras que tienen ciertas cosas ya que despuntan de lo normal, ¿no? O que salen de lo normal, de lo que le gusta hacer y lo que le gusta analizar. Y seguro que nos va a aportar muchísimo valor. Sí, yo creo que este episodio, dentro de que Borja, por lo que sabemos, es un tío que se puede especificar al máximo posible, vamos a intentar que aplique un poco a todos los públicos, ¿no? Tanto a nivel a aquellos que os gusta el fútbol, como la experiencia profesional de trabajando como en el deporte de élite como médico y hasta la parte de correr, ¿no? Yo no corro, tú corres un montón, o por lo menos te gusta, y ojalá nos aporte valor a los dos, porque yo estoy expectante, desde luego. Seguro. Así que nada, vamos a escuchar muchas cosas innovadoras dentro del mundo del deporte y fuera de él. Y nada, vamos a prepararnos porque me ha dicho que salía de Valdebebas hace 15 mins, así que no le puede quedar mucho. Y yo también te diré, como desde el momento todos los invitados que llevamos, nos incluimos a ti y a mí como invitados, tenemos tenido a Pepe, Borja también es triatleta, o sea, Sí, bueno, ojalá nos cuente un poco sobre cómo hace entre, oye, Sí, es aparte entrenos, de todo curro, todo, o sea, Justo. en fin. Aparte de todo esto, está clasificado para, creo que un mundial de no sé dónde, en fin, o sea... Si tú y yo estamos cansados, no me puedo ni imaginar cómo está él. A ver cómo llega, a ver Estará con qué estallado. opciones llega. Bueno, pues nada, adentro Borja y que disfrutéis del episodio. Bueno, aquí estamos. Borja, ¿estás preparado? Por supuesto. Vamos, un día más, episodio 3.
Episodio 3, episodio 2 con invitado, Borja. Mil gracias por venir, tío. O sea, desde que lo hicimos, desde que pensamos en hacer el podcast, ya sabíamos que íbamos a intentar traer a Borja. Sí. Y nos falló en el primero, pero aquí está. Nos hace un favor viniendo, la verdad, todo hay que decirlo. Ha sido un placer. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Bueno, Borja, pues yo quería empezar por leer un quote que pusiste en uno de tus posts de Instagram que creo que te define muy bien, tío. Sorpresita. El post va: muchas veces en la vida las cosas no salen como uno quiere, o no a la primera. Quizás lo importante no es que salgan en sí, sino cómo vivimos, con qué actitud lo hacemos y a quién nos llevamos en el camino. Tío, yo creo que esta frase te define muy bien. Esta la pusiste después de tu Ironman de Tánger, tío, y nada, yo creo que un poco sí que te define porque eres un tío muy pasional en lo personal y en lo profesional también. Sí, así es, me has dejado alucinado con la introducción, no me lo esperaba. Muy buen recurso este para empezar. ¿Es de esas frases que pones y luego te ha dado cosa que te la lea? O... Que la buscas en Google No. y dices frases motivacionales. Y de repente dices, ¿qué No, coño no. significa? Es verdad que empecé con lo de las redes sociales para dar a conocer la consulta privada, con la que empecé a tratar a los pacientes. Luego se me fue la idea de golpe, aprendí lo complicado que es eso y lo difícil que es hacerlo bien y como uno quiere. Y ya empecé a hacerlo por gusto. Decir, mira, voy a poner aquí casi como recuerdo para mí dentro de unos años, ya que no tengo nada, no guardo fotos, no cambio de móvil, no tengo Apple, no tengo todo eso. Y voy a poner lo que a mí me apetezca. Y entonces a raíz de eso pues salen esas cosas. Y esa frase en concreto viene después del Ironman, porque fui a Tánger el año pasado con esa carrera seleccionada para intentar clasificarme para el Campeonato del Mundo, que era el objetivo que tengo en mente desde hace tiempo entre ceja y ceja. Es un objetivo más, no tiene ni mayor o menor complejidad, pero bueno, me puse ese como objetivo para participar en esas pruebas. Bueno, es un pedazo de objetivo, perdóname. Un objetivo más, dice. Sí, es puro marketing de la marca Ironman, que lo hacen muy bien y te motivan no solo a participar, sino a participar con un objetivo de clasificarte para un mundial. Pues fui el año pasado, entrené mucho y muy bien. Fui a Tánger con todo perfectamente controlado y pinché la rueda. El recambio de la rueda se rompió mientras la cambiaba. Joder. Iba en cabeza de carrera y perdí 45 minutos, me fui de la carrera. Conseguí terminar la bici, perdiendo ahí todo ese tiempo. Corrí la media maratón para demostrarme a mí mismo que tenía ese tiempo que había entrenado tal. Pero efectivamente quedé el 100 y pico de la carrera y me fui a casa y listo. ¿Pero clasificaste? No, eso fue el Tánger 2023. Ah, Pero es que yo fui a Tánger 2022. Y ahí fue donde pasó esto. Y dije, nunca más vuelvo a Tánger. ¿Cuántos clasifican? O sea, que haces 100 y pico, pero ¿cuál era el objetivo? Clasifican los 2 primeros de cada grupo de edad. Vale. En general, 1 o Joder. 2 de cada grupo de edad. Eso es. Total, que pensaba no volver. Este año iba a ir a Israel y por el motivo de monté un viaje, además me quería llevar a mi padre a Israel, quería pasar una semana allí, visitar Tierra Santa y disfrutar un poco de eso, además de competir. Y justo estalló la guerra. Entonces nos pusimos ya tenía todo el entrenamiento, todo, y nos pusimos a buscar dónde ir a competir y sacar ese entrenamiento fuera. Y cuando me metí en la web y vi que la única opción era Tánger de nuevo, dije, no me lo puedo creer. Si juré y perjuré no volver nunca más ahí. Joder, Después del disgusto y el sufrimiento. Me parece una ubicación además para un Ironman, tío. Me acuerdo que Joder. yo, siguiendo a ti y a tu hermano Rodri, que también está enchufado con el tema Ironman, viéndoos cómo llegar con las bicis, con las cabras, tío, en el coche arriba, tal. un La show. logística es un poco compleja, pero sobre todo era lo emocional, que dije, no vuelvo nunca más a este sitio y lo intento en otra prueba, porque había salido fatal y además estaba mal el recorrido y todo. Bueno, total, que volví y salió. Entonces dices, coño, qué vueltas da la vida. Cómo es insistir y nunca pensé que iba a salir en ese momento. Y de ahí la frase. ¿En la salida nervios? Antes del No, preestreno. tío, no. Creo que compito mejor que entreno. Entrenando soy bastante llorón. En el día a día de tal. Siempre con los que entreno se meten conmigo, tal, no me da. Y luego a la hora de competir, creo que ahí lo hago mejor. Lo hago mejor y los nervios los considero como una parte un poco friki de médico, una activación natural para esa batalla y ya he aprendido cómo a disfrutarlos. Y es esa droga que te invita, pero incluso para todo, esos nervios que tienes antes de una entrevista o antes de conocer a alguien importante o de tratar una lesión, tal, eso ya en ese momento digo, esto es lo que te llena. Energía, momento. esto es Sí. energía. Estoy de acuerdo. Sí. Tal cual. Adrenalina, un poquito Qué de... chulo, tío. todo se agudiza. Y lo guay, tío, bueno, y en Nueva Zelanda clasificaste, tenéis plan de... Bueno, Rodri también clasificó, ¿no? Mi hermano, que tampoco pensaba venir porque acababa de ser padre, estaba sin Sí. dormir y todo, también fue y lo hizo de maravilla. Sí. Lo pasó peor que yo creo, y lo hizo muy bien. Y también se clasificó, que tampoco pensábamos, no era el plan inicial.
Con lo cual ha coincidido todo en ese. Y en el ese siguiente es punto. en Nueva Zelanda. Y el siguiente, el objetivo final de este año es competir en el Campeonato del Mundo en Nueva Zelanda el 14 de diciembre del 24 y estamos en ello. Buah, Sí, joder. preparándolo ya. Qué Muy chulo, bien. tío. Qué 14 de diciembre, fecha límite de vacaciones, ¿eh? O sea, se puede llegar y ya, pase lo que pase, Es estallada, todo un poco estallada en límite, es Navidades. el otro lado del mundo, es todo un poco límite, sí. Luego se celebran Navidades, tío. Porque Pero- eso es el mundial del medio porque el full es Kona, ¿no? Eso es, están cambiando ahora mucho las sedes, de todo con bastante controversia alrededor. Y, Es verdad, y hicieron este Niza. año- sí, eso es, está cambiando. Y este año nos ha tocado en Nueva Zelanda. Ya ves. Pero bueno, era más el objetivo, era más encontrar ese nivel y clasificarme, más que luego el llegar a competir. O sea, llega un momento que cuando quieres mejorar tu nivel de rendimiento, necesitas aumentar no solo el entrenamiento, sino todo lo que está a tu alrededor. Y eso lo veo con los atletas de élite con los que trato y con los que convivo. Y llega un momento en el que si aumentas ese nivel de entrenamiento, casi te desadaptas del resto de la vida. Y tengo una familia a la que quiero mucho, como os comentaba. Tengo un trabajo muy exigente que me encanta y que tampoco quiero entorpecer con todo esto, que no deja de ser mi hobby y mi pasión. Y entonces tengo que hacerlo una mezcla ahí para que ese equilibrio esté bien. Claro. Con lo cual iré a competir, lo haré lo mejor posible, pero ya ese objetivo tanto de ir en cabeza de carrera se va a complicar Claro. si no quiero volverme loco y acabar solo compitiendo en esto. Esa es la parte del profesional, que Claro. puede descansar mejor, o Claro. sea, que su vida alrededor del entrenamiento Sí, es patas en alto y comer. está bien montado. Eso es. Claro. Somos mortales, tío. Lo hemos hecho varias veces, somos mortales. Somos mortales. Y cuantas más mayor, más responsabilidades en tu caso. Eso es. Así que hay que encontrar el equilibrio, que es jodido, ¿eh? Que es Por jodido. eso hay lo importante de la frase de disfrutar por el camino, de todo eso que Claro. creo que es la clave. Te pones como un objetivo, luego no te lo esperas y ese proceso de hacerlo, de sufrirlo, de vivirlo y de todo creo que es lo que te llevas al final. Sí, bueno, no hace falta decir que Borja está como hecho un animal y nos revienta en bici. O sea que dejémoslo ahí. Bueno, A mí sí, a mí sí. En bici tengo dudas. A mí Esto- sí, a mí sí. Los triatletas somos triatletas y no... ¿los cambios de ritmo qué? Bueno, Bueno, tío, pues luego hablaremos más del tema Ironman porque te quiero hacer 1000 preguntas. Pero vamos a hablar de tu curro, tío, o de parte de tu curro. Muy bien. Curras en el Real Madrid y llevas 7 años. Eso es. Esta es mi 8ª temporada como médico en la cantera del Real Madrid. Y la verdad es que me siento un afortunado. ¿Cómo llegas, tío, porque, bueno, yo asumo que trabajar en el Real Madrid es un poco casi la élite, ¿no? Dentro del mundo médico deportivo. Lo es. Sí, ¿Cómo llego, llegas ahí, tío? pues llego desde el Atlético de Madrid. eso he leído yo. Eso he leído yo y he dicho a Cristóbal, aquí hay tomate. Llego, que justo juegan ahora, además. Llego desde el Atlético de Madrid a quitar la chaqueta. ¿Juegan hoy? Sí, juegan ahora. Sí. Y llego desde el Atlético de Madrid. Empecé Joder, perdona, ¿eh? El último podcast lo grabamos con un Barça Madrid. Es verdad. Coincidencia. Pues sí, este es con un Atleti Madrid. Yo empecé la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital de Puerta de Hierro, en Majadahonda. Y en la acera de enfrente, en la autopista al otro lado, está el Cerro del Espino, que es el Atlético de Madrid. Conseguí empezar allí después de obcecarme también un poquito. Y gracias a José María Villalón, que es el jefe de los servicios médicos, me dieron la oportunidad de empezar como de prácticas ahí en la cantera del Atleti. Y ahí empecé. Les tengo muchísimo cariño a toda la gente del Atleti. Les quiero un montón. Fue un año de muchísimo trabajo. Tiene muchas sedes. La cantera, la academia, como llama el Atlético de Madrid, es muy grande, más grande que la del Madrid. Y iba por todas las sedes de Madrid, Orcasitas, Alcobendas, Trescantos, su residencia, tiene una residencia de alto rendimiento. Y bueno, trabajé un montón, lo disfruté muchísimo. En ese momento llevaba el equipo del Rayo Majadahonda, en segunda B, y hacía los partidos del Rayo Majadahonda, al cual también le tengo mucho cariño y mucho aprecio a toda su gente. Aprendí un montón, supongo que me equivoqué más que nunca y aprendí más que nunca. Y después de eso apareció una plaza para pasar a la cantera del Real Madrid. Hice el proceso de selección, varias entrevistas. Fui por primera vez a las oficinas del Bernabéu en ese momento. Y nada, ese ve que encajé y empecé en la cantera. Joder, pues Ese fue que como me fue. digas que la cantera del Atlético es más grande que la del Madrid me sorprende porque cuando tuve que ir a Valdebebas porque me hiciste un favor antes de mi maratón y demás a recoger un tema de unas tiritas y tal, yo aluciné con el tamaño de... Sí, es más grande solo en cuanto a las comparaciones son odiosas, pero es solo en cuanto creo desde mi ignorancia al número de chicos con los que Ok. entrenan, digamos, el Vale. número de equipos que tienen y de sedes por Madrid. Vale. O al menos en ese momento lo era, pero bueno, desconozco la cifra exacta. Pues así empecé en el Madrid. Esta es mi 8ª temporada y la verdad es que sí, me siento, os contaba antes, un privilegiado completo de poder estar allí, de tratar en el día a día con esos atletas de élite
He estado varios años trabajando en el Castilla, en el segundo equipo, en el filial, y he tenido la oportunidad de trabajar con gente de máximo nivel, de nivel Champions, con una exigencia altísima y con un nivel de conocimiento y de trabajo y de rendimiento brutal. Coincidiendo además con que creo que son buenísimas personas y la verdad es que he disfrutado y disfruto un montón de mi trabajo. Sí, cuidando a atletas, yo diría que a nivel mundial serán los atletas casi más... o sea, tiene que ser uno de los deportes más físicos que hay el fútbol, ¿no? Porque ¿cuánto corre un jugador de fútbol por partido, tío? Pues de kilómetros, en Sí. distancia. 11 por ahí, ¿no? Corren, sí, entre 10 y 12 kilómetros, Sí. esa puede ser una media, pero ahí no es la clave. Yo no era tan futbolero como lo soy ahora, he ido aprendiendo poco a poco con el tiempo. Era de los paquetes del cole jugando al fútbol, Sí. ese es el resumen. No te pegas el bueno, la verdad. No, Yo era pero- malísimo también. no, por eso tengo que correr todo, hacer todo en línea recta, que si no, que si no me caigo. Y ahora aprendiendo poco a poco y cada vez valoro y aprecio más no solo al futbolista en sí como persona y como atleta, sino su rendimiento físico. Es impresionante y por eso es tan difícil jugar al fútbol bien y todo el mundo lo intenta y pocos llegan. Y no es tanto la distancia que hacen, sino la intensidad a la que lo hacen, los cambios de ritmo, los cambios de dirección y ese compendio de todo eso. Por eso el otro día cuando escuchaba el podcast que hicisteis con Pepe, que decía que venía de jugar al fútbol, eso como médico del deporte, como gente que conoce este tema, te lo dice todo. Son gente que ha vivido la máxima exigencia, porque jugar al fútbol en España es máxima exigencia, que tiene base, que tiene cambios de dirección, que tiene estabilizadores, que tiene glúteos, que tiene habilidad, que tiene competición, porque es todo competitividad, porque si no juegas tú, juega el otro de tu posición. Claro. Yo te diría, o sea, por lo que cuentas, ha habido una clara evolución del futbolista de una parte inicial a lo mejor que era más talento, ahora que es un verdadero atleta, ¿no? A nivel... Completamente. Eso lo he vivido yo en estos años en la cantera del club y ahí para mí es muy gratificante verlo, lo comentamos en el día a día, hemos trabajado mucho en ello. Creo que es mérito de la gente que trabaja en este club y la suerte de poder trabajar allí que te permiten realizarlo. Y te pongo un ejemplo claro, yo cuando empecé no había mucha gente o muchos chicos de edad temprana en el gimnasio, era ya digamos para mayores. Y ahora mismo pasas por el gimnasio de cantera y hay chicos, niños pequeños, trabajando ejercicios de movilidad, trabajando ejercicios funcionales, aprendiendo a realizar esos ejercicios para el día de mañana ir cogiendo pesos, ir cogiendo fuerza, ir cogiendo técnica. Eso ha cambiado y hace que un deportista de esos chicos cuando ya tengan 17, 18 años sean mucho más deportistas y no solo triunfe el habilidoso, sino el que además tiene esas condiciones físicas desarrolladas. Ha Claro. cambiado, sí. Además, sabiendo que en estos casos que estos profesionales puedan extender su vida como jugadores de fútbol profesionales a 5 años más por haberse cuidado, claro, económicamente hablando, coño, ganan muchísimo, o sea, ganan 5 años más de carrera, ¿no? Supongo que esto habrá cambiado, o sea, en el 2000 los jugadores de fútbol, ¿hasta qué edad podían jugar más o menos? Sí, es verdad que eso ha cambiado y tiene que ver con todo esto que estamos hablando, pero en el día a día no nos fijamos tanto en el mundo de élite, lo que buscas es rendimiento. Es verdad que la cantera del Madrid, y es otra cosa que les honra mucho o que nos honra mucho, pero bueno, no soy yo el que lo dirige, buscan el rendimiento a corto plazo, es decir, siempre se busca ganar, pero en la cantera se busca formación y formar a los chicos y enseñarles, siempre priorizan la salud, hay que ganar, pero si corre en riesgo la salud del chico no se corre ningún riesgo. Entonces, bueno, ese compendio yo creo que tiene mucho valor. También a nivel, no te iba a decir, a nivel especificidad, también será a nivel preventivo de lesiones súper gordo, ¿no? O sea, porque al final tú coges a un chaval de eso, de entre 14 y 16 años, te puedes hacer trabajo de movilidad, trabajo funcional, cuando luego ya alcanza la madurez física, sin ser muy específicos, a nivel de prevención de lesiones estará mucho más formado, ¿no? Eso es, pues esa ha sido la línea, ahora lo comentamos como si fuese una cosa normal, tú lo hablas, Justo. conoces del tema, pero esto hace 8 años o 7 años era impensable, ¿no? y eran cosas así como muy esotéricas y vender humo, hablar de ejercicio funcional y eso qué mierda es esa, era más de ese estilo y ahora se busca. Una cosa muy peculiar que os puedo comentar es cómo nos hemos dado cuenta de que los niños hoy en día no son atletas, sino que llegan a ser futbolistas o empiezan a ser futbolistas porque son los buenos de su clase. O sea, tú les fichas, pero son los buenos de su clase, pero no son ese atleta porque son muy pequeños aún para serlo. Esos niños no juegan en el patio ya porque están con el móvil o están con la tablet en su casa por la tarde o mientras van tal. No, tienen mucho menos ejercicio físico de base que el que había antes cuando no había tantas tecnologías y el mundo no era tan sedentario.
un futbolista de antaño iba en bicicleta al colegio. En el recreo jugaba al baloncesto con los niños. Luego ayudaba a su padre que subía al campo con los perros, que no sé qué, que bajaba. Era un chico que tenía estabilizadores, que sabía utilizar las piernas, los brazos. Eran deportistas y además los habilidosos. Pero a día de hoy a nosotros nos preocupa mucho que esos niños son niños que el único momento de deporte al día que hacen es su hora de entrenamiento en un equipo de alto rendimiento con todos los chicos muy habilidosos, con lo cual pasas, y es lo que le pasa luego al deportista del día a día, que pasamos del 0 a 100 muy rápido. Entonces tenemos que trabajar todo ese elemento de base, de movilidad, de propiocepción, para que realmente sean deportistas. No tener solo futbolistas, sino que sean deportistas. Completos. Eso, es que te llegue un chico que sepa jugar al fútbol, porque tiene esa habilidad para hacerlo, sabe regatear, sabe golpear el balón, tiene todo eso que les gusta a los futboleros, pero que además sabe ejercitar una buena sentadilla, tiene calidad, porque eso es lo que luego le va a dar salud para poder competir, que no se lesionen, etcétera. Porque claro, o sea, los jugadores del más alto nivel de la Liga Española de Fútbol o de cualquier liga así alta están jugando 2 o 3 partidos a la semana, que esos son partidos de 90 minutos donde 11 kilómetros de sprints, cambios de sentido y demás. Claro, estos chavales, o esta gente lo puede hacer porque desde muy pequeños han tenido mucha actividad. En el momento en el que les quitas eso, claro, ya solo le estás dando, o sea, esta gente joven que está entrando ahora a la cantera, quizás ha hecho lo que tú dices, 1 hora de deporte al día muy específica y demás, pero claro, se han quitado toda esa base y eso Y puede eso que... intentamos suplirlo y enseñárselo, eso es. Claro, Sí. joder, complicado. No, es brutal cómo ha ido evolucionando. Bueno, entonces, Borja, ¿cómo es un poco la vida de un médico del Madrid? Pues mira, la vida a lo que nos dedicamos un médico en un equipo de élite, como es este club, consiste en recuperar a los jugadores lesionados, es decir, nos encargamos de su recuperación y luego encargarnos de esa parte preventiva que ya hemos comentado, que no somos quizás los que lo realizan en el día a día, que es más esa parte del preparador físico, del recuperador, pero sí que creo que se nos tiene en cuenta a la hora de ese tema de evaluación, de buscar la salud y el rendimiento del jugador. Y se mezcla un poco eso, la recuperación del jugador y la búsqueda del rendimiento del mismo, desde la salud y desde la enfermedad cuando están lesionados. Y supongo que habrá un montón de sinergias con otros equipos, como por ejemplo los fisios, ¿no? Eso es, mira, el deporte de élite, de lo que yo más me quedo de mi experiencia con el deporte de élite, es ese equipo, ese trabajo en equipo. Creo que esta es una frase muy típica, que todo el mundo dice, no, trabajo en equipo, suena muy bien, suena y tal. Y aquí se realiza y se lleva a cabo por una simple razón, que hay un objetivo común muy importante que es recuperar al jugador y ganar. Si no lo consigues, no puedes continuar en un equipo de élite. Entonces es la necesidad, realmente dices, ¿por qué trabajáis en equipo? Por la necesidad de que el objetivo salga adelante. ¿Por qué trabajamos nosotros tres en equipo? Porque esto tiene que salir bien. Claro. Y entonces se acabaron las tonterías, los egos y todo. Hay que manejarlos en el día a día, pero somos un equipo multidisciplinar en el que se saca un rendimiento de resultados, de conocer al jugador, de conocerlo todo alrededor suyo, su analítica, su biomecánica, su fuerza, sus datos, todo, pero con un único objetivo, que es sacar ese rendimiento. Y ese objetivo es muy grande y es muy exigente por parte del club, como tiene que ser. Entonces lo forma el médico, lo forman los fisios, lo forma el nutricionista, lo forma el readaptador, que es la parte de fisioterapia que ya se encarga en el campo de hacer esa readaptación, que se mezcla ya con la preparación física de vuelta con el equipo, y la comunicación es constante y tenemos una relación buenísima con esa parte ya de sano, preparación física, rendimiento, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, Y yo tengo una pregunta, o sea, vosotros acabáis de explicar muy bien un poco el objetivo común que es ganar. O sea, aquí al final estáis para ganar y hacer todo lo posible para que los jugadores estén sanos y que rindan para ganar. Porque así es el Madrid. Que se note que soy del Madrid. Y, tío, ¿cómo es ese proceso de decisión cuando tenéis que decidir, evidentemente, si un jugador va a jugar o no? Porque, claro, tú estás jugando aquí con muchos factores. Entre otros hay un factor económico de que, joder, estamos hablando de, sí, atletas tal, pero es que en este caso son atletas que valen muchísimo. Entonces, ¿cómo decides, tío? No puedes jugar, te toca sentarte. Tú tendrás presión por tu entrenador que te estará diciendo, oye, tío, ¿está preparado? Y tú estás diciendo, uff, sí, no está preparado. Te entiendo. Es un punto interesante. Yo recordar que trabajo en la cantera, o sea, no estoy con el primer equipo, que es donde realmente se busca ese rendimiento. Luego está el Castilla, luego está el Juvenil A, y de ahí para abajo, digamos, cuanto más abajo estás, menos se busca
es ganar como sea o ese rendimiento y se busca formación del jugador, su promoción. Nos preocupamos en la formación en valores. O sea, es más la formación del jugador que solo el rendimiento. Dicho esto, sí que se busca esa entidad y esa esencia del Real Madrid que es ganar y buscar la excelencia. Lo primero, desde la parte médica, tenemos que buscar la salud del jugador, que es verdad que la llevamos al límite, y eso es lo que te hace como médico el afinar tanto y el llegar a conocer tanto al paciente, porque tienes que tener un diagnóstico muy preciso, un tratamiento muy preciso y bordear la línea roja entre la salud y la enfermedad. Siempre se busca eso. Esto depende de una relación de confianza. Como muchas cosas en la vida, depende de una relación de confianza. A mí, cuando un jugador no juega, a mí me gusta que sea incluso él el que lo diga. Mister, yo no estoy para jugar. ¿Por qué? Porque yo le haya explicado lo que tiene, le haya explicado cómo funciona, él sepa que tiene toda mi confianza y mis ganas de que él triunfe, de que yo le quiero ayudar a estar en el campo, porque es lo que quiero realmente, que gane, que juegue, que entrene, que triunfe. Eso es lo que realmente buscas con un médico en un equipo deportivo. Y a la vez él sea completamente consciente de que con los conocimientos que tiene ese médico, si te dice que no puedes jugar porque te vas a hacer daño, es que es mejor que no juegues. Siempre se pueden asumir más riesgos, menos riesgos. Es muy importante esa comunicación con el entrenador, con el jugador, y que todo el mundo tenga todos los datos sobre la mesa. Y muchas veces, como toda la vida, no es ni blanco ni negro, sino asumir unos riesgos. Aún así, aún con eso, qué decisión tan difícil de tomar. Me pongo en situación de un jugador de cantera que al final es un sitio muy competitivo donde están luchando por llegar al primer equipo, o si no, saltar a otro buen equipo. De repente tienen una lesión medio seria y tú les tienes que un poco orientar hacia lo que tienen que hacer, pero ellos se matan por jugar, probablemente sacrificando su salud a largo plazo porque, oye, saben que es el momento de brillar, ¿no? O sea, qué difícil de lidiar con eso un jugador. Es difícil, y se nota que tú eres atleta y que entiendes de lo que estás hablando, y no mucha gente es capaz de ello, y hay que romper ese tópico de el futbolista que no parece sacrificado, deportista. Y yo, con todos estos años de conocerles y de tratar con ellos, cada día les valoro más, les aprecio más, les admiro más. Son niños que desde muy pequeños sacrifican todo por el fútbol, que no todo el mundo sacrifica todo por su pasión y por su trabajo, que termina siendo, que tienen mucha presión, porque tienen mucha presión familiar, estás en Madrid, tienen una presión económica, empiezan a ganar dinero desde pequeños, tienen contratos desde muy pequeños. Nosotros no firmamos contratos con edades tan jóvenes, se sientan con gente mayor a evaluarles, a hablar sobre ellos mismos, está su familia detrás. Es muy difícil, y creo que tienen mucho mérito y mucho valor, y así os lo cuento y se lo digo a ellos, y creo que es muy interesante. Es sí. que en el fondo, a nivel responsabilidad individual, o sea, si cruzas la responsabilidad con la madurez, más luego la ambición, eso de, oye, que si están peleando por su sueño, ¿no? Que al final es llegar, o sea, lo que quieren es eso a toda costa, ¿no? Entonces tenéis una línea muy fina, ¿no? Entre eso, confiar en el equipo de profesionales, pero sin sacrificar el sueño, sin no parecer ambicioso, ¿no? O sea, Eso es. me parece brutal. Pues, mira, si te parece, pasamos a una parte que queríamos comentar contigo, que es en relación al running, tío. Muy bien. Porque, para empezar, tú corres magníficamente bien. O sea, evidentemente te exploramos en Strava, continuamente te seguimos y demás. Sabemos todo de ti. Sabemos todo. ¿Subes todos tus entrenos a Strava o no? Bueno o malo. Sí, subo todo. ¿Todo? Bueno, habrás visto entrenamientos bastante malos, reguleros, lentos, corro lento. Igual deberíamos todo. empezar a comentarle. Bueno, Sí. cuando corres lento yo asumo que estás en zona 2, tío, haciendo base. Sí, eso es. He aprendido a base de lesionarme, he aprendido que hay que hacer mucha base, sí. Tío, coméntanos sobre... O sea, me apetece mucho saber la opinión de un experto como tú sobre la fiebre del running, que ahora todo el mundo está corriendo. Yo me incluyo, me apunté a una maratón, jiji, jaja, todo es divertísimo. Durante la preparación de esa maratón vi el poder lesivo que tiene correr, porque, joder, estás todo el día dándole mucha caña a los mismos músculos. Es muy dañino. Entonces, esta fiebre del running, ¿tú qué opinas, tío? O sea... Te cuento, sí. Efectivamente, creo que hay un poco de fiebre con el running, con el deporte en general. Me parece muy bueno, me parece maravilloso que lo haya. ¿Y qué pasa con el running? Que es muy fácil de hacer, es barato, te pones a las días, echas a correr, te sientes muy bien, con lo cual, digamos que riesgo-beneficio inicial, lo que pones sobre la mesa y lo que te llevas, es muy bueno, y eso te anima a hacerlo. De ahí a correr bien es muy difícil. Es complicado. ¿Por qué? Porque hay que estar bien de peso, hay que tener fuerza, hay que saber correr. O sea, que parece una tontería ponerse a correr, y luego no es tan fácil correr bien y perdurar
en el tiempo. Y bueno, yo creo que nos pasa un poco, comentábamos con los niños, igual que el niño futbolista, los niños normales que hacen otras cosas con su vida y no son futbolistas, no tenemos la musculatura adaptada para correr, porque en el día a día no la necesitamos. Entonces, esto yo creo que los cuerpos, bueno, soy un poco friki del tema, ya cada uno tiene sus propias teorías, los cuerpos se van adaptando desde pequeños hacia lo que uno necesita y luego pueden ir cambiando, pero desde pequeños nos vamos adaptando. Y no hay una adaptación global o general para correr. ¿Por qué? Porque en el día a día no lo utilizamos. Porque no corremos, porque no tenemos que correr en el día a día, hay medios de transporte cada vez mejor y cada vez los habrá mejores, con lo cual no tenemos la musculatura ni el peso que necesitas para correr en el día. ¿Es natural correr? Por supuesto, pero sería más natural hace 200 años cuando la gente caminaba por las ciudades o trotaba en su trabajo en el campo o cargaba pesos o tal, y en el día a día moderno no se utilizan esa musculatura. Yo aquí es que tengo un montón de preguntas, tío. O sea, sobre lo que has mencionado. O sea, es verdad, partimos de la base de que correr no tiene barreras, o sea, barreras de entrada muy pequeñas y luego tiene muchos alicientes, ¿no? Por ejemplo, es el componente social. O sea, tú sales a correr, te vas de viaje y te sales a correr con tu amigo, con tu pareja, con tu familia, con el que sea, y encima visitas el sitio. O sea, al final tiene como mucho jugo, ¿no? Pero una cosa que has mencionado y la primera que me parece más importante, el peso. O sea, al final yo creo que mucha gente, incluyo familiares y amigos muy cercanos, corren para ponerse en forma en lugar de ponerse en forma para correr. Eso es. ¿Tú qué opinas sobre el tema de correr para adelgazar, perder peso y demás? La frase es muy buena, ¿eh? La anemia en algún momento lo has dicho. Espectacular, ¿eh? Dios, soy poeta. Lo has dicho muy bien. La gente corre para ponerse en forma y tiene que ponerse en forma para correr. Es eso. La gente pasa de estar quieta y de trabajar muchas horas al día y llevar una vida sedentaria a ponerse a correr. Y para ello necesitas estar en peso, tener fuerza en las piernas, fuerza en el flexor de los dedos, que es el flexor del dedo gordo, que es el principal impulsor. Y todo eso no lo tenemos. ¿El flexor del dedo gordo es el principal impulsor cuando estás corriendo en una zancada? Uno de ellos, sí. Uno de ellos. Y no lo utilizamos en el día a día. Entonces se lesionan, ahí viene muchas fascitis, etcétera, etcétera. Entonces ese es un buen concepto. Efectivamente no me parece el primer ejercicio que hay que poner a la gente para empezar a hacer deporte. Para ello es mucho mejor la bici, para ello es mucho mejor empezar en el gimnasio a hacer ejercicios de fortalecimiento. Y entonces, creo que ¿tú qué recomendarías? O sea, te quiero decir, si es que yo... depende de cada paciente. Vale, hay gente que ya está fina, que depende de cada paciente y de cada situación. Si vienen para lo que quieren es adelgazar, su primera opción no es correr. Vale. Su primera opción no es correr. Y de hecho la gente aprende, como todos, a base de errores y cuando se lesionan se dan cuenta de que lo que falta en general a la hora de correr, uno de los grandes déficits son estabilizadores de cadera. Tú cuando ves a un corredor ves que mantienen el tronco muy estable y les ves como en línea recta el tronco sin moverlo y dando grandes zancadas, grandes velocidades, y ello exige mucha estabilidad de core y de la pelvis para poder lanzar las piernas sin mover el tronco así como lo están haciendo. Y no tenemos en el día a día. Hay una pandemia, esa es muy de frase también, hay una pandemia de glúteos. No tenemos glúteos ni estabilizadores del core porque no los necesitamos, porque en el día a día los glúteos no se necesitan, no los utilizamos, no cambiamos de dirección, no subimos planos inestables, no hacemos eso que hace el futbolista todo el rato de frenar, acelerar, arrancar. Llevamos una vida un poco más normal, digamos, que lo que a todos se nos hace normal. Y cuando te pones a correr necesitas esos estabilizadores para que las caderas, que son los mangos que agarran la pértiga de la pierna, estabilicen la pierna cuando la lanzas. Y no tenemos. Es una cosa muy frecuente en la consulta y de ahí viene toda esa patología lumbar, esa patología de espalda. Y es una de las exploraciones más frecuentes, esa falta de fuerza de estabilizadores de cadera a la hora de correr. Me mira a mí porque mi dolor de espalda viene en gran parte porque no tengo nada de músculo en esa zona. Lo he estado trabajando, ¿eh? Ponme a Cristóbal ahí mientras te diga. ¿Cómo se trabaja eso, tío? O sea, al final vamos a pensar en una persona que esté corriendo, que le guste, que ya haya empezado y demás. Estos dolores le pueden surgiendo. ¿Cómo se trabaja eso en casa? O sea, como no lo usan en su día a día, ¿qué alternativas hay? Incluso ejemplos, ¿no? De claro, cómo lo podría pues hacer. eso es muy interesante también, verlo en la consulta con todo tipo de edades, todo tipo de pacientes, desde el deportista de élite a la persona normal del día como nosotros, que está cambiando también el concepto de gimnasio. Antiguamente el que iba al gimnasio era el cachas, que iba a mirarse al espejo y ver cómo hacía bíceps por un tema estético, que podía ser más o menos opinable, digamos, y ahora mismo el gimnasio ya se está empezando a entender como salud. Voy al gimnasio a hacer ejercicios para poder estar bien y poder jugar al pádel, correr, jugar al tenis, cualquier otro deporte que me apetezca, trabajar de forma sana, coger a mis hijos del suelo y poder levantarles como una persona normal, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que está cambiando, ese concepto de ejercicio.
A día de hoy es interesante. La fisioterapia creo que también se está enfocando cada vez más a ello, cada vez más al movimiento y a reeducar eso y a llevar más a esa persona, como decíamos, que nos hemos especificado en esa vida moderna, sedentaria, a una vida más ágil, con mayor movilidad, con mayor fuerza de estabilizadores para cosas del día a día. Claro, tío, si es que, vamos a ver, el problemaco que tenemos toda nuestra generación, por ejemplo, que estamos trabajando tanto con ordenadores, muchos de nosotros sentados tanto tiempo, con vidas tan sedentarias, es que es eso, tío, es que al final estamos perdiendo toda la movilidad normal que deberíamos tener porque no la estamos utilizando. Yo me di cuenta con la preparación del maratón que había una cosa que eran los intervalos estos donde sprintas y demás, que dije, qué acción tan sana que es sprintar. Luego estuve leyendo sobre ello y me enteré de que el 96% de la gente por encima de los 30 años no vuelve a sprintar en su vida. Sí, me lo Que es, creo. es un dato heavy, o sea, no sprinta en su vida. Y yo lo pienso y yo te pregunto, Aris, ¿cuándo fue la última vez que sprintaste? Yo sabes que no puedo correr. Bueno, vale, pero me da igual. Cuando me... A los oyentes les pregunto que se lo fiesta, digan a sí probablemente. mismos. ¿Cuándo fue la última vez sí, que es verdad. sprintaste? Pero O sea, porque no tienen necesidad. no hay igual, necesidad. No hay necesidad de sprintar, con lo cual eso lo pierdes. Te pongo otro ejemplo de esto que estamos hablando, peculiares, de la consulta. Corredor de maratón. Chico de nuestra edad, tal, le gusta correr, se ha puesto a correr, le motiva, se siente bien, le desfoga. Genial, maravilloso, llega a la consulta porque está lesionado, se sube a la camilla y no se puede subir a la camilla, no se puede bajar a la camilla. Pero su idea es mañana volver a correr con su plan de entrenamiento que le ha puesto su entrenador, porque está haciendo una pubalgia por una descompensación lumbopélvica que tiene. Pero él lo asume con normalidad, él casi no se ha dado cuenta de esa falta de movilidad que tiene, no es capaz de atarse las zapatillas. Y le tienes que decir, o sea, estás así, él lo asume casi como normal, pero va a ir a correr. Con lo cual tenemos gente que no tiene ni movilidad para atarse los zapatos, pero está corriendo, está haciendo ese ejercicio. Entonces, ese es el error. No somos capaces de levantarnos del suelo sin apoyar las manos, como lo hace una niña, como lo hace mi hija de 5 años. Sí. A mí me ha pasado de estar en la playa y decir, anda, si se ha levantado sin apoyar las manos. Yo no puedo por el dolor de rodilla, pero luego me voy a correr 30 kilómetros. Y eso es un absurdo. Y ese es el absurdo del día a día. Pero es que es un absurdo que nos lleva ahí a... Yo también lo he hecho, porque a mí me duelen cosas y salgo a entrenar igual con la bici o con lo que sea. Tío. Al final es una combinación entre quiero meter horas en bici, quiero quemar, no sé qué, y nos olvidamos un poco de cuidar como el... Es que, tío, yo digo una cosa siempre, a ver, ¿tú qué opinas? Pero, o sea, al final tenemos 24 horas, ¿no? Y sí que es verdad que a todo el mundo el tiempo, o sea, el deporte nos desfoga. Entonces, eso, si alguien tiene una hora para correr, va a dedicar esa hora a correr, pero no va a dedicarla ni a calentar, ni a estirar, ni a movilizar, ni a hacer trabajo específico. Entonces, yo creo que hay esa falta, pero escuchas, que nos pasa también a nosotros. Es un tema de prioridades. Para mí, junto con falta de educación o desconocimiento, ¿no? Desde la necesidad. Pero a mí sí me gustaría saber un poco qué recomiendas tú o cuánto recomiendas el tomar igual de importante la sesión de entrenamiento, o me da igual, mi padre sale a correr 3 veces a la semana, que dedique 20 o 10 minutos a calentar y que luego se dedique a su movilidad o a sus ejercicios de core para estabilidad versus priorizar solo el salir a correr. Claro, pues mira, yo creo que ahí podríamos poner una norma básica, que yo creo que eso a la gente le ayuda, sobre todo a los que no están tan metidas en esto y no lo entienden tan fácil, es no te pongas a correr sin tener buena movilidad, sin tener la fuerza necesaria. Es decir, tienes que tú vas a utilizar las piernas y tienes que conocerte, aprender a conocerte como deportista que quieres ser y saber que para correr tienes que tener buena movilidad articular, buena fuerza y buena estabilidad. ¿Qué es buena movilidad articular? Buena movilidad articular es que seas capaz de estirar la rodilla entera y que seas capaz de doblarla entera. Que seas capaz de mover una cadera y tener una rotación interna y una rotación externa óptima, normal, no sin pedirle mucho. Con el tobillo lo mismo, porque si no, van a venir las lesiones. Y tener fuerza suficiente. Si no tienes fuerza para subir las escaleras de tu casa a un tercero o a un cuarto, no estás capacitado para correr 10 kilómetros sin asumir ese riesgo lesional tan alto. Digamos, esos básicos de conocerse. Y cuanto más aumentas la carga de entrenamiento, más tienes que dedicarle tiempo a esa movilidad, a esa fuerza, etcétera, etcétera. A eso a mí me pasa, y cuando quiero aumentar las distancias sé que le tengo que dedicar un tiempo a ese trabajo de fuerza, de core, de estabilidad, de movilidad, que me van a llevar a pagar un precio si no lo hago, con lo cual tengo que poner en la balanza esos retos deportivos con el tiempo que me va a llevar esa salud para poder realizarlos, con lo cual eso tienes que ponerlo en la balanza. Porque a nivel sensaciones, ¿hay alguna también una pauta de salgo a correr hoy, si mañana o pasado no me termino de recuperar, noto ciertas molestias y demás? ¿Esos son ya indicadores de que algo puede estar fallando o puede ser también fatiga?
Es difícil de decir en cada caso. Yo creo que hay que personalizar mucho según lo que le duela, según la zona que le moleste, cómo es ese dolor, y ahí sí que es difícil poner una norma básica. Pero bueno, creo que hoy en día la gente tiene ya muy asumido el tener ese chequeo por el fisio o ir al médico, o ya se va acercando a ese profesional de la salud cuando se encienden las alarmas y poder consultar, oye, ¿esto cómo lo ves? Sobre todo no perder ese sentido común de tengo un objetivo y aunque no pueda sentarme porque me duele la rodilla, voy a correr. Ya. Me pasó hace poco, iba con mi mujer a una clase de estas de entrenamiento funcional rápido, se llama Trip 3, que se ha puesto muy Sí, de moda, Tribe. de hacer un poco, eso es, Sí. con mejor acento, lo has dicho tú. Es que mi novia va un montón a Es- Tribe, le encanta. Eso es, y bueno, yo como médico pues llegaba ahí un poco escéptico a ver cómo eran las primeras clases, Bueno, con el pulsómetro, viendo cómo subían de frecuencia cardíaca. no sabía que la conversación iba a ir por aquí, Ya te digo. pero no odio. Pero me parecen nefastas estas clases. Bueno, a mí no, ¿eh? No puedo decir eso, no puedo decir eso, y me parece que... Todo lo que sea movimiento es positivo. que tal. tienen, que tienen mucho mérito y me parece que tienen su valor como todo. Pero me llamó la atención que había un hombre que dijo que no podía correr, yo lo escuchaba, que dijo que no podía, yo calladito, dijo que no podía correr porque le dolía la rodilla y entonces le pusieron a hacer unos burpees, pero tampoco podía flexionar la rodilla, entonces hacía los burpees a una sola pierna, con lo cual estaba dando saltos a una sola pierna completamente antinatural. Luego se subía a la bici, pero hacía un movimiento completamente natural porque no era capaz de doblarla y todo el mundo alrededor lo asumía como normal. Y teníamos a un cojo alrededor a 180 latidos por minuto dando saltos antinaturales alrededor. Lo milagroso es que no palme más gente. A eso me refiero. Entonces, eso es el nivel exagerado que os estoy contando, pero bueno, que no lleguemos a ese límite. Tenemos que conocernos y revisar. Pero todo esto Eso. en estas clases, perdona que me meta aquí. O sea, hay un entrenador vigilando esto. Sí, hay un entrenador que les ayuda y todo el mundo tiene su límite de trabajo, de carga de trabajo y de todo. Es entendible, pero bueno, era solo un ejemplo. Creo que la clase luego está muy conseguida y tiene mucho mérito, pero es un ejemplo de cómo esto nos pasa a todos en el día a día. Igual que tú saldrás a correr y no podías mover el tobillo porque se te ha hinchado, por lo que sea, o estás muy cargado y eso te reduce la movilidad de cadera y salías a correr igual y te dolía el psoas. Sí. Y necesitabas mayor movilidad, mayor tiempo que por el día a día no has podido dedicarle. Es bastante entendible. O sea, yo les entiendo perfectamente al paciente. Yo busco lo primero entenderle. Cuando te cuenta cómo pasa, tengo que entenderle bien qué está pasando, cómo se mueve, me lleva un tiempo, pero es muy interesante entender el gesto lesional. Claro. ¿De dónde viene el problema? Eso es. Porque tú a nivel, hemos cubierto mucho running, pero tú a nivel corredor, ¿cómo experimentas el correr? ¿Corres muy a menudo? ¿Corres por todo tipo de terreno? Claro, pues mira, yo a nivel corredor tengo una peculiaridad, que hablábamos de ese flexor del primer dedo y yo me amputé el primer dedo, es decir, el dedo gordo, en un accidente de moto con 18 años, con lo cual ¿Qué dices? tengo Ostras, sí, no sabía yo eso. Yo un tampoco. trocito de dedo gordo en vez de un dedo gordo que no se articula y es poco funcional. Pierdes impulso en No la se- zancada. No se mueve. Y sí, bueno, no sé si tengo que contaros mi vida, pero tuve un accidente de moto. Estuve ingresado 286 días en el Ostras, hospital. yo no sabía esto. Me operaron 11 veces y me dijeron que no iba a volver a correr nunca más. Y además el médico le quiere un montón y me ayudó, bueno, y me ayudó muchísimo con ¿Cuántos todo años esto. tenías, perdona? 18. 18. Buah. 18, sí. Y ahí fue un poco el final de la moto, digamos, y me dijeron que no iba a volver a correr. Yo aún no sabía que me iba a dedicar a la recuperación de lesiones y entonces también ha sido un poco obsesión y cabezonería mía el ponerme a correr cuando tampoco me gustaba especialmente el correr, no era mi pasión. Pero me he lesionado 1000 veces, me he hecho todo tipo de lesiones del runner, me las he hecho yo a mí mismo, por imbécil, supongo, y por bruto, y por todo esto que estamos hablando he caído ya en todos esos errores y quizás eso me da más experiencia a la hora de tratar a la gente, pero todas las periostitis, fracturas de estrés, todas las lesiones que se hacen en una mala técnica de carrera y un mal running, ya me las he hecho yo, también ayudado por la falta de dedo gordo, sí. ¿Cuánto, o sea, te operaron 11 veces? 11 veces, Sí. ¿pero qué te rompiste antes Pues de que mira, lo me cuentes? amputé en el dedo gordo y luego se infectó. Tuve una infección que se Ostras. comía el hueso, un estafilococo aureus que se comía el hueso y entonces había que operar varias veces y tuve que estar mucho tiempo ingresado por el antibiótico intravenoso. En La Paz, viví un añito en La Paz. Qué cantidad. Ostras, qué Salí a duro, hacer tío. los exámenes, ahí empezaba medicina, salí a hacer los exámenes en ambulancia con la vía puesta, hacía los exámenes, volvía y así fue. Entonces conocí realmente la parte del paciente, la parte de estar ingresado, les tengo muchísimo
cariño, me da, ¿sabes? Tengo una sensibilidad especial a la gente que está ingresada, al lesionado, cuando alguien después de un tiempo largo vuelve a correr o vuelve a caminar o le quitas una escayola porque como lo has pasado, has estado todo ese tiempo, pues sé lo que es volver a caminar, volver a andar o volver a correr o sentirte lesionado, frustrado, preocupado, etcétera. Me dio bastante esa parte personal. Tío, voy a ir a ver a Borja mañana porque no me está enamorando. No, desde luego. Eso no dice nada que te vaya a curar ni nada, ¿eh? No, Da igual. Pero bueno, sí que he caído en muchos errores de lesiones y de todo y es verdad que me identifico mucho. Yo iba a hacer una ingeniería antes de hacer la medicina y empecé a hacer algo de voluntariado con unos amigos, etcétera, y me vino esa vena de gente buena de la que me rodeé y dije, pues vamos a hacer algo técnico, de fuerzas, de biomecánica, etcétera, pero aplicado un poco más a la gente y por eso empecé con la... Pues con antes la de que le medicina. preguntes a Ari sobre tu lesión, tío, yo en tus entrenos he visto que haces mucho corres mucho por el monte. Sí, creo que iba un poco en la línea de lo que habíamos hablado de ser buen deportista y tener musculatura suficiente para correr bien y una base y un peso para correr bien. Lo he aprendido, como os contaba, a base de errores y creo que es un error intentar correr rápido cuando no tenemos una base muscular como para poder hacerlo. Creo que es bueno cambiar de zapatillas, que el pie no se acostumbre a una sola zapatilla en la que nos sentamos cómodos, etcétera, sino que se vaya adaptando a diferentes tipos de superficie. Creo que es muy importante fortalecer la musculatura, sobre todo del pie, la musculatura intrínseca del pie. No somos capaces de caminar descalzos 24 horas. Yo eso lo probé estando de guardia en Puerta de Hierro. Me compré las primeras zapatillas sin suela, estas Barefoot, Sí, las he visto. que va sin suela y digamos que es como llevar una piel solo de goma para no resbalarte y poco más. Y no era capaz de aguantar las 24 horas, es verdad que eran exigentes, de mucho trabajo y no dormir, pero no era capaz de aguantar del dolor muscular de andar solo sin suela, que te impulsase. Entonces ahí me di cuenta y dije, joder, qué peculiar. Es Y, dolor muscular de planta del pie, de gemelos. planta del pie, gemelos, sóleo, porque le exiges tanto a la planta del pie que se cansa, y el músculo gasta energía en relajarse. El músculo gasta energía en relajarse, no en contraerse. Entonces, cuando ya está agotada, se contractura. De ahí vienen las contracturas o la gente que tiene problemas con algún nervio, pues están espásticos, están Ostras, ¿y has contracturados. seguido usando estos He zapatos? seguido usándolo como ¿Cómo se llama la marca? Barefoot. Barefoot se llama. Eso es. Joder, Eso buen es. trade name. Con vuestro mejor acento suena todo mejor. Barefoot. Eso es. Y es como entrenamiento para fortalecer todo Pero eso. en sí es un zapato... Eso es. Es lo más parecido a correr descalzo. Vale. Y Ostras. eso te fortalece toda la musculatura. Pero bueno, tú ves mis tipos de entrenamientos así bastante cruzados, porque el cambio de superficie hace también que el apoyo que haces al correr no sea siempre el mismo. Y Claro. eso es muy beneficioso. Estamos diciendo que hacer siempre el mismo movimiento de forma repetitiva sin estar preparado para ello es malo, con lo cual cambiar de superficie y activar diferentes musculaturas y diferentes apoyos es bueno. Como que completa un poco el músculo, ¿no? Eso Da la es. sensación. O sea, estás subiendo, estás bajando, necesitas Te cuento estabilidad. una anécdota. Una vez tuve una fractura de estrés en un meta y en parte de la recuperación pues voy probando a ver cómo se siente, cómo duele. ¿Una fractura de estrés dónde? En un meta es un hueso de los largos del pie. Ah, ok. Sí, Vale, que es la tarso, ¿no? típica, Bueno. eso es. Chaval. vale, perdón. Skills perdón. de veterinaria. ¿Meta qué es? ¿Lo que decís los que lo controláis? Sí. Pues así es, pues en una fase de recuperación en la que aún me molestaba doliendo, o sea, me molestaba corriendo en recto, en el asfalto, me fui a correr al campo y no me dolía absolutamente nada. Y me fui a hacer trail, pero trail de desnivel, con piedras, tal, y no me dolía absolutamente nada, de forma suave, evitando los impactos, los saltos, etcétera. Y por ese cambio de superficie y apoyar distintas, y empecé a correr mucho en el campo a raíz de eso, porque me permitía correr sin... Es que te lo iba a decir. Yo cuando tenía que hacer alguna tirada larga y demás, corriendo por casa de campo, o no, por el Pardo, pues alguna de estas de 30 kilómetros y demás, me metía por los caminillos que hay. Y, tío, yo notaba... no sabía si era placebo o no, porque claro, también tienes más estímulos de curvas, etcétera, pero yo notaba que yo me fatigaba menos, las cosas que me solían doler a mí, Claro. me dolían menos, tío. Claro. Y iba mejor corriendo hasta con sube y bajas Claro. que en llano en carretera, Vas macho. activando musculatura distinta de la que haces en un terreno, Claro, en un terreno tiene normal. todo el sentido, tiene todo el sentido. ¿Puedo Eso hacer es. doble clic en el tema de los zapatos sin suela? O sea, Sí, claro. Porque yo esto lo conocía por el gimnasio, o sea, bueno, tú igual sabes más de esto, pero he visto a gente utilizándolos en el Sí. gimnasio, ¿no? Yo conozco la marca Vivo Barefoot, que Sí, es una de como... ellas. Sí, ¿no? Que como que la utilizará bastante... Bueno, gente que sigo un poco más de los deportes extremos y tal, como que están más puristas en ese sentido. Sí. Y sí que veo esa tendencia. Y de hecho también hay una marca, que no sé si es la misma que decías tú, que sacan zapatos de calle Barefoot también. Sí, ¿sabes? hay de todo ahora mismo. Bueno, creo que es un tema muy concreto que no sé si a todos los oyentes les interesa saber solo de Barefoot.
Creo que es muy interesante el tema y el concepto que quiero dar de este tipo de zapatillas es que creo que es una zapatilla de entrenamiento o de tratamiento o de que se hace con esa función y no solo para competir o para buscar un rendimiento, que no se puede utilizar como una única zapatilla, sino como reentrenamiento para ello. Evita mucho, y de ahí damos un tip de lo que son las zapatillas que han mejorado muchísimo la tecnología hoy en día. Me apasiona esa parte técnica, digamos, de ingeniero frustrado, y la tecnología en las zapatillas a día de hoy ha cambiado y está creciendo a marchas forzadas y es impresionante lo que se está haciendo con las zapatillas. Pues esas zapatillas a día de hoy consiguen, al ser tan amortiguadas, consiguen que nosotros con esa mala técnica de carrera, con ese sobrepeso, con esa falta de fuerza de estabilizadores, seamos capaces de darles golpes al suelo de forma repetitiva, con toda nuestra tenacidad, ansiedad y todo lo que puedas tener en el día a día de la vida moderna, y darle golpes al suelo de forma repetitiva, sin ton ni son, sin dolor. Sí, pero el golpe lo estás dando. Pero el golpe lo estás dando y de forma repetitiva. Y eso es muy lesivo. Entonces, estas zapatillas es ir al otro, es el otro extremo, ¿no? Y los extremos no son buenos solo quedarnos con ellos. Pero esto no te permite dar un golpe al suelo. Tú te pones esas zapatillas, te las dejo ahora mismo, te vas a correr y me vas a decir, ¿cómo duele? Corres de puntillas, ¿no? Corres de forma natural. Y se corre de puntillas, que no es puntillas del todo, pero se corre apoyando con ese metatarso, porque es la forma de utilizar toda la biomecánica del pie para amortiguar nuestro peso. O sea, el talón no toca el suelo. El talón toca el suelo en la fase final de la pisada, pero tú entras con la parte delantera y lateral para utilizar todo el arco plantar. Tú tienes el arco plantar que está hecho a posta como un muelle para amortiguar el peso. Si tú entras con el talón, ese muelle te lo has saltado. Directo a la rodilla. Va directo a la tibia, periostitis, tal. Entonces tú te pones esas zapatillas, sales a correr y lo primero que dices es, Dios mío, cómo me duele. Entonces empiezas a correr más despacio, que es el ritmo al que tú sabes correr bien de verdad, no el otro que te hacía correr la zapatilla, que te dejaba correr la zapatilla, y lo que haces es correr bien, apoyar bien para que no te duela nada y empezar a trabajar eso de verdad. Si lo haces mucho, el primer día corres media hora en esas zapatillas, al día siguiente pues, igual estás lesionado. No puedes andar. Tienes que hacerlo poco a poco porque te he comentado que yo no era capaz de andar al principio. Entonces, bueno, solo dar ese concepto de las zapatillas modernas que sacan rendimiento, que utilizan y nos ponen al profesional que corre de maravilla, que pesa poco y que lo hace todo bien, y nosotros no tenemos, o sea, con esas zapatillas te lesionas también porque no tenemos todo lo de alrededor. Y entonces es importante sentar esa base, y por eso me ves esos entrenamientos lentos o cada vez intento que sean más largos, etcétera, etcétera, para generar esa base, digamos, de entrenamiento que me permita luego, cuando quieres acelerar y meter ritmos, tener eso. ¿Y notas eso tú la diferencia? O sea, ¿te estás notando mejora? Sí, claramente. Ostras, tío. Pues claramente. Esto yo lo quiero probar, ¿eh? Porque además lo pensé el otro día, no sé con quién está dando esto. Creo que vi tu post en Instagram del zapato y tal. Sí. Y dije, claro, es que yo mi planta del pie no la uso, o sea, como va todo tan amortiguado, en la bici no se mueve nada. Pero no la usas porque no la necesitas. Hay que entender a la gente. Eso no es tu culpa. Digamos que no la necesitas, y la ingeniería y la industria a día de hoy y el marketing te ha puesto a un clic unas zapatillas buenísimas en las que no te hace falta. Es más, luego viene el tema de la placa de carbono y la fiebre de la placa de carbono. Esto es otra cosa que quería sacar. Que es espectacular. ¿Son zapatillas que te hacen más rápido? Sí, efectivamente te hacen más rápido, y por eso se están batiendo todos los récords del mundo. ¿Son zapatillas menos lesivas? No creo en ello, y de hecho estamos viendo lesiones, pero distintas a las otras zapatillas que estamos hablando súper amortiguadas. ¿Por qué? Porque esa fuerza se transmite de forma distinta hacia los huesos. Digamos que puenteas todo el pie porque esa fuerza cae directamente en la placa de carbono que la dispara hacia la tibia. Cambia la forma de la pisada y cambia la forma en la que el complejo pie, tobillo, pierna recoge esa fuerza para impulsar el cuerpo. Entonces vemos lesiones distintas en puntos distintos que son muy peculiares de ver como especialista por esas placas de carbono. Creo que se tienen que utilizar para buscar ese rendimiento. Son una chulada, es súper divertido correr con ellas. Sí, botas, tío. Son la pera, no pesan. O sea, es una maravilla de los que nos gusta esto, es una maravilla de la industria, incluso de la medicina, iba a decir, o sea, de la biomecánica, pero hay que saber lo que necesitas y lo que te está exigiendo esa zapatilla, porque si no lo entiendes, te lesionas de nuevo, como ya me ha pasado a mí. O sea, que dirías que hay que aprender a correr con placa de carbono. Hay que aprender y hay que regular. Incluso los profesionales regulan, no corren todo el rato con placa de carbono. Son esos días de series, esos días de buscar ese ritmo para poder... Aquí otra pregunta que yo creo que también es un tema muy mítico es el tema de las zapatillas, ¿no? Yo no soy nada corredor, luego si no contaré por qué, pero básicamente como que antes se utilizaba solo una zapatilla, ¿no? Y tú ahora has contado que no solo usas diferentes tipos, pero supongo que un Ironman no lo corres con una zapatilla barefoot. Entonces,
¿cuánto se puede cambiar de zapatilla o cómo de recomendable es el utilizar diferentes tipos de zapatillas para a lo mejor estar más equilibrado? Claro, pues mira, yo creo, sin volvernos locos, a lo mejor podríamos diferenciar, o yo diferencio en el día a día, una zapatilla cómoda, amortiguada para hacer tiradas suaves, lentas, en las que coger ese ritmo de base en esa zona 2, cardiovascular, de fuerza, de piernas, de pies, buscar ese peso óptimo, etcétera, etcétera. Las zapatillas de barefoot las intento utilizar un día a la semana con tiradas cortas por el campo, aprovecho con el perro. Por el buscar- campo con barefoot. Sí, sí, más amortiguado, buscas más propiocepción, es más divertido, te sientes muy bien y son tiradas más cortas, quizás, busco técnica de carrera, me fijo en cómo corro, hago algunos ejercicios, etcétera, etcétera. Y luego los días de series en los que buscas a lo mejor ritmos de competición, etcétera, en los que pones la placa de carbono y ya buscas más rendimiento y no te fijas en tanto. Eso podría ser un resumen, pero bueno, es mi resumen y luego cada uno tiene lo. Sí, pero que lo usas suyo. diferentes tipos de zapato, que yo creo que eso es lo Sí, eso vas es lo más cambiando importante. de zapatillas. Otra cosa peculiar es que creo que los pies cambian con el tiempo. Las personas cambian con el tiempo, nuestra fisionomía cambia con la edad, igual que cambia todo con la edad. Pues los pies cambian con el tiempo, cambias de talla de zapatilla. Es importante tener una buena recomendación de algún profesional que te sepa asesorar con ello, porque si no te lesionas también. Claro, porque y yo te iba a decir, o sea, hablando del pie, aunque no eres un experto de pies, pero bueno, hablando de pies, tío, o sea, la zapatilla también, aparte de para correr, la zapatilla del día a día. Yo he visto que tú vas con mocasines. Sí. ¿Hay alguna razón por ello? ¿Me Bueno, tengo que poner mocasines? no, ¿Voy a ir más rápido en bici? Yo vendo todas mis zapatillas en Wallapop. Todo mocasines ahora. no buscamos rendimiento. Tengo una anécdota muy peculiar con los mocasines. Hay un jugador al que le quiero mucho que me veía siempre con los mocasines y siempre nos rimos mucho. Ellos vienen con las zapatillas de moda, Claro. de estas marcas que casi ni conozco, que son todo lo contrario. Y un día apareció con un tatuaje en la pierna de un tamaño considerable, que aparecían unos mocasines como los míos y abajo una palabra que ponía impoluto. Y bueno, nunca supimos del todo si era por los mocasines, pero justo resulta que eran los míos. Ostras. Y no, lo único que hacen llevar los mocasines es ir por ahí bien vestidos. Por ir bien vestidos. y ya está. Pero, Nada ¿qué más. zapato deberíamos llevar un poco el día a día? ¿Influye eso? O sea, vale, o sea, por si tú a mí me dices, mira, oye, una vez a la semana sal a correr 3 kilometrillos o empieza a ponerte estos zapatos barefoot para darte un paseo tal, y con eso lo solucionas, guay. Pero si no, durante el día a día, porque, por ejemplo, yo veo en gente más mayor que eran más de zapato cerrado, etcétera. Ahora nosotros somos más de zapatilla, cosa más cómoda. La Claro. gente empieza a ir con ons por la vida. Pues Entonces, eso lo que hace es desadaptarnos a la fuerza que necesita el pie para correr, por ejemplo. Eso es parte de la vida, de cómo la tecnología nos está haciendo cada vez más flojos. más flojos. Más flojos, porque si vas con unas zapatillas súper amortiguadas en el día a día, da igual cómo andes ya, que aunque pises mal, aunque todo, Claro. tu pie va a ir bien porque no notas el suelo, Vas por notas tu ciudad, súper bien asfaltada. esas nubes. Con esas Del- nubes, del- con el cloud surfer de Eso ons. es. o algo Y en así. cambio, pues si te vas para atrás y nuestros padres o nuestros abuelos iban con un zapato de cuero que te pones unos mocasines en una boda y a lo mejor dices, joder, es que me duele el pie. Es que ¿Por me qué? duele. Porque tu pie no está fuerte y no es capaz de aguantar una suela de cuero. Tío, Y eso es importante, entender eso. es que tengo una anécdota. Y vas con esto- zapatillas, y con zapatillas, la gente va con zapatillas, que antes no se iba siempre con zapatillas, y con zapatillas es todo muy cómodo, muy blandito, pero el pie se hace cómodo y blandito. Claro. Y luego le pides salir a correr porque quiero ser super runner de moda y te lesionas. Claro. Tío, es que me pasó justo lo que está diciendo Borja. Cuando yo viví un tiempo en Estados Unidos y, tío, por donde vivía siempre iba descalzo, pero siempre. Entonces estuve 2 años y medio, te lo juro, que conducía descalzo, era un sitio de playa, con lo cual como invitaba y tal. ¿Qué pasa? Que me fui a graduar con 18 años, tío, no me cabían los zapatos de lo ancho que tenía el pie, que de por sí ya lo tengo ancho. Sí, sí. Y mi madre se desesperaba, tío. Y hasta que me calcé los zapatos y los tuve hora y media para la ceremonia, y es que no me los podía aguantar. Y con lo cual, pregunta para ti. ¿Es sano ir descalzo? Sí, no. ¿A Sí. un término medio? Sí, lo todo con, recomiendas. todo con sentido común. Si vas descalzo y te vas haciendo daño, pero sí, pecamos de hecho, por ejemplo, con los niños pequeños, yo creo que es bueno que vayan descalzos para que vayan desarrollando esa musculatura estabilizadora. A los niños pequeños les calzamos muy pronto, muy rápido y luego no son capaces, porque no lo necesitan, de desarrollar esa musculatura. Otro ejemplo es la playa. Hay muchas consultas después de verano de fascitis por andar por la playa, por andar descalzo, por andar con sandalias, porque no tenemos fuerza estabilizadora para poder andar sin ese zapato. Entonces es un poco esa línea de pensamiento, digamos, el que te hace entender como médico y al deportista lo que necesita, lo que luego le va a exigir en su día a día, ¿sabes? Eso es. Hay que tener un pie híbrido, tío. Esto es como el atleta híbrido, Claro, pues hay es lo que tener mismo. un pie híbrido para hacer todo. Entonces, ¿qué zapato? O sea,
yo, o sea, me estoy planteando ver qué zapatos me pongo a partir de ahora, tío. O sea, Claro. una Vans, por ejemplo, tiene, no sé, parece que tiene una suela bastante plana, ¿es bien? ¿O qué debemos buscar, tío? Un poco para salvar esto. En tu caso en concreto, si no lo comentamos luego, te toco los pies, estoy todo el día tocando pies. Decías que no soy experto de pies y no lo sé, y no lo soy y no lo seré, pero me gusta mucho el pie. Sí. Me gusta mucho el pie es el gran desagradecido, o sea, no desagradecido, nosotros somos desagradecidos con ellos, nadie le hace ni caso a los pies, lo sufren todos, sufren el golpe con el suelo, huelen mal, nadie les hace ni caso, Pobre pie, nadie tío. les, Son na- el gran olvidado, tío. nadie les trata, incluso tú pones en Google cirujano especialista en pie y hay pocos, porque el pie es muy difícil, son muchos huesos que soportan mucha presión, que tienen una biomecánica compleja entre ellas, incluso para entender nos cuesta, y ese eje de pie-tobillo a mí me encanta, me parece muy peculiar y me interesa y me intriga mucho cómo funciona. Entonces, en concreto el tuyo habrá que verlo, tocarlo un buen rato y hablar con él y entender muy bien qué le pasa y cómo funciona. Cuando Borja te Para toca, poder recomendarte. salen cosas que no sabías que tenías, Sí, es tío. que no sé si Yo quiero. me acuerdo, fui a verle por un dolor de espalda y de repente, eso, me tocaba como un punto en el gemelo y me decía, ¿esto no? Y yo, joder, sí, eso me duele en el hombro. Y dice, no, es que tienes no sé qué tal. Y yo, joder, macho, ¿cómo Ingresado. estamos? Bueno, tío, pues pasamos a un poco tus hobbies, porque sí que quiero hacer mención un poco de tu tema de Ironman. Aparte de todo esto que haces en el mundo de la medicina deportiva, tú eres, joder, bueno, un triatleta de muy alto nivel, de tanto como hemos comentado antes, que estás clasificado para el mundial de medio Ironman de Nueva Zelanda el año que viene. ¿Cuánto entrenas, tío? ¿O cómo lo gestionas? Hemos mirado tus medias de Strava, nos salía como 7 horitas y media, 8 a la Sí, semana. 7, 8 Hemos visto los horarios, 6:30 de la mañana, 6:30 de la mañana. O sea, cosas que nos gustan, tío. Cuéntanos un poquillo por ahí. Pues mira, depende mucho de las cargas de entrenamiento. Intento que no me desadapten de mi día a día. Intento no decir que no a la familia, no decir que no al trabajo. O sea, intento que tener ese equilibrio y dependen del objetivo que tenga ese año. Suelo tener 1 o 2 objetivos al estar muchos años en el deporte de élite. Antes competía más en los fines de semana. Como se jugaba los fines de semana, tuve que buscar competiciones que me requiriesen mayor entrenamiento durante más tiempo para competir ese día. Entonces busqué más la larga distancia o la media larga distancia y preparar 2 pruebas al año y eso me mantuviese motivado pues ese semestre, digamos. Eso me lleva mucho a regular las cargas con las que entreno. En el día a día suelo entrenar por las mañanas. Me gusta mucho mi momento de la familia, sobre todo es llevar a los niños al colegio, entonces intento que ellos no paguen el pato de la fricada de su padre, de intentar meter 3 vidas en una, y entonces intento hacer deporte antes de que se despierten. Y además es el momento en el que todo o solo depende de mí, porque luego ya el día se puede liar, hay un paciente que te necesita, que en ese momento tal, y se puede ir todo al garete, con lo cual intento levantarme pronto, hacer esa hora y media de entrenamiento por las mañanas, y sí que es verdad que cuando meto más carga de trabajo pues tengo que sacrificar la hora del mediodía para hacerlo, y luego por la noche no suelo, intento en ese momento tener un momento de tranquilidad para llegar a casa, estar con Sí, Blanca. aparte que deporte por la tarde luego te deja en Y vela. descansar, sí. Creo que depende un poco también de cada persona, de cada momento vital, depende mucho de la edad del deportista, eso va cambiando también con la edad. Y yo, aprovecho ese momento por la mañana de paz y tranquilidad, de está todo el mundo dormido, los niños... Eso me lo ha preguntado hoy, no, esto no está preparado, me lo ha preguntado hoy justo mi hija, cuando llegaba de nadar a las 8 menos 10, entraba en casa y me decía, papá, ¿por qué todos los días te vas por las noches? La frase me ha sonado fatal. Claro, eso es fatal. Me ha sonado fatal, pero todos los días ya lo cenaba por las noches. Claro. Le he dicho, bueno, pues para poder llegar ahora de día Sí. y que no me eches de menos cuando estoy, con lo cual esa es un poco la forma de organizarme en el día a día y la verdad es que me encanta, le coges mucho gusto a ese momento de silencio y de tranquilidad Sí, sin nadie más. Sí. Yo diré, y aquí esto es parte motivacional, inspiracional para todos, junto con lo que has hecho tú, Cristóbal y yo creo que también somos bastante de mañanas, y es justo por lo que has hecho tú, es un poco el dedicarte tiempo a ti antes de dedicárselo al resto. En tu caso no es que no quieras dedicárselo a la familia, sino que te aseguras que nadie te va a molestar, y luego a ti también te pasará, pero si tú cumples de 7 a 9 menos cuarto de la mañana, por ejemplo, Cristóbal y yo hoy hemos ido en bici a esa hora, es que luego da igual lo que pase durante el día, que ya estás tranquilo. O sea, Eso has es. hecho el check, sobre todo para aquellos que nos mola tanto ejercitar y que si no Completa- vamos buscando el hueco, ¿no? Completamente, esa es la solución. Y si no tienes que manejar demasiadas posibilidades a lo largo del día, que además creo Total. que no es bueno, no es sano, no te da mucha tranquilidad Tienes el, dejarlo hecho por la mañana. tienes el ronroneo Altera constante. totalmente. Sí. Tío, pues una pregunta para todos los madrugadores que hacemos deporte por la mañana y demás, que también se la hice a Pepe.
porque aquí en esta mesa entre Aris y yo hay dos campos distintos. Yo soy más de siempre tomarme una tostadita, una cosa que es una tostadita con mermelada y plátano encima. Es una cosa muy rara que me encanta. Sí. Aris es más de salir con el café puesto y a rodar. Sin ¿Tú? café, ni siquiera. Ni café, ¿eh? Hoy ayunas, tío. Ayunas total. ¿Y tú qué? Pues mira, ese es un tema muy interesante que también me está gustando. Iba a decir, soy un poco friki. Me gusta mucho el término friki. De pequeño me he dado cuenta que hay muchas palabras Tenía que... una connotación negativa que no debería. Sí, que de pequeños había muchas palabras que nos parecían malas que ahora me voy haciendo mayor y me van gustando. Creo que tienes que rodearte de frikis. Del friki de la bici para que te ayude con la bici, del friki de tal. Hay que rodearse de frikis que en el fondo son como apasionados de lo suyo, ¿no? Esto me ha despistado de la pregunta que me has hecho. La pregunta era si te tomas algo antes de Sí, entrenar. pues a las 6 de la con el mañana. metabolismo, la nutrición, etcétera, etcétera. Creo que está muy de moda y creo que es el futuro, que ya es el presente, pero creo que es el futuro. Creo que la respuesta es individualizada en cada uno, cambia con la edad, cambia con el metabolismo de cada persona y hay que entender a ese deportista. Yo con los jugadores al final sabía absolutamente todo. O sea, lo que les sentaba bien, lo que les sentaba mal, por qué les sentaba bien, por qué les sentaba mal, a qué hora les sentaba bien, a qué hora les sentaba mal, todo, absolutamente todo y según cómo es cada persona. Hoy a uno de los pacientes que venía un corredor, un chico, un atleta profesional y cuando le he preguntado que qué tal iba al baño y cómo hacía caca, me ha mirado así como diciendo este tío está tarao, está mal de la cabeza, nunca me han preguntado esto. Y cuando le he explicado por qué, porque me interesa cómo hace la digestión, porque nos dice mucho cómo hace la digestión, nos dice mucho el descanso, nos dice mucho cómo hace la digestión, cómo adquieres esos nutrientes. Vivimos otra vez, es un poco parecido a lo que hablábamos, a ver si consigo transmitiros el mensaje. Lo que hablábamos de no tenemos fuerza ni estabilidad para correr, pero corremos, pues a día de hoy no tenemos vitamina D porque no nos da el sol, pero nos tomamos suplementos y vamos a hacer ese meme de que nos despertamos, tomamos 17 pastillas. Entonces, hay que entender qué nos falta y por qué nos falta y eso meterlo en tu dieta. Gluten sí, gluten no. Todo esto va cambiando con la edad. Creo que el tubo digestivo y nuestra forma de adquirir esos nutrientes va cambiando con la edad y creo que va cambiando con nuestro estilo de vida. Os pongo otro ejemplo que es todo personal, pero bueno, para eso estamos aquí. A mí me gustaba mucho el zumo de naranja, me encantaba el zumo de naranja y me encantaba el tomate, un tomate rico de huerta, delicioso. Y un día Blanca, tal, ¿tú quieres un poco de esa? No, es que me sienta mal, tal. Y yo ya daba por hecho que no tomo zumo de naranja ni tomate porque me sienta mal. Y yo me quedé así pensando, digo, ¿y yo por qué no tomo? Pero si a ti te gustaba y no tomo zumo de naranja, ¿por qué? Porque tenía un exceso de acidez en el estómago y si metía más alimento ácido, que en el fondo es súper sano, tanto el zumo de naranja yo creo que es muy sano y el tomate creo que es muy sano, pero yo no lo asimilaba bien. Y entonces la gente dice, no, eso no es sano, no es sano. Hoy en día creo que hay un exceso de estrés, ese estrés se traduce como acidez en el estómago y con lo cual esos alimentos básicos nos vienen bien y los alimentos más ácidos nos sientan mal. Pero el problema no se soluciona tomando cápsulas de vitamina C y de suplementación y de todo, sino entender por qué a mí me sienta bien eso, a ti te sienta bien lo otro o a él le sienta mal lo otro. A lo mejor necesitaba yo quitar ese estrés, ver qué me estaba pasando y ahora soy capaz de tomar ese zumo de naranja, lo disfruto, me encanta y no me sienta mal. Ir un poco a la base. O sea, yo sí creo que Cristóbal y yo no estamos no estamos tanto en, bueno, un poco sí de introspección de qué me sienta bien y qué me sienta mal, pero somos como, ya, o sea, irónicamente, como dos polos opuestos en él cree, o digamos que él cree que durante el entrenamiento previo e intra hay que comerlo para hacerlo con la mayor calidad posible, que es Sí. totalmente respetable, y yo en parte también creo que es así. Pero yo también creo que en la flexibilidad metabólica, ¿no? De, oye, pues si ayer cené fuerte y hoy voy a hacer un entreno a primera hora de la mañana, soy capaz de utilizar parte de esos nutrientes sin ser muy específico y sin tener ni idea del tema. Más de lo que voy leyendo, pues hobby. Es que tú mismo lo has dicho, tú eres capaz de utilizar esos nutrientes, y quizás Cristóbal no, por eso tiene esa necesidad y mezclas, además, tú me has dicho mermelada y plátano y mezclas y pan, con lo cual Y todo lo que hay en la nevera. mezclas alimentos de absorción rápida para tener glucosa de absorción rápida como es la mermelada, por eso a los niños les gusta la mermelada porque tienen ese pico de glucosa que te hace despertar y arrancar y luego a lo mejor un hidrato de carbono de absorción más lenta como es el pan que te hace tener esa fuerza un poco después y es esa mezcla la que te hace un alimento completo, etcétera. Y tú quizás tengas esa capacidad de tirar de esas reservas de la noche anterior, eso se ve, se estudia, lo estamos estudiando ahora con los sensores de glucosa. Es un tema que queremos tocar en el podcast, el tema de los... Porque Sí. bueno, yo llevé uno puesto un tiempo porque mi padre es diabético y demás para probar. Sí. Y bueno, los resultados me parecieron bastante interesantes. Vi que estaba esta mente tonteando con algo. Me interesa mucho todo eso. Me interesa mucho eso, me interesa mucho la inmunidad ahora a raíz del COVID.
Y me interesa mucho en general, creo que nos hemos convertido en una sociedad de tratar los síntomas en general. Me duele la cabeza, me tomo un paracetamol, pero nadie se plantea por qué te duele la cabeza. Te duele la cabeza porque estás estresado, porque tienes ansiedad, porque tienes que dejar tu trabajo, porque tienes que dormir más. De buscar el síntoma y no la inmediatez. Esto es como la placa de carbono. Buscamos la inmediatez a día de hoy y todos los médicos incluso pecamos de: vienes por un síntoma, me duele la rodilla, te trato el dolor de rodilla, me duele la cabeza, te trato el dolor de cabeza. Y para mí es muy importante entender por qué pasan las cosas y no tratar tanto el síntoma, que en realidad me he hecho un poco especialista con el intervencionismo en esas infiltraciones para poder disminuirlo de forma rápida y competitiva, pero busco siempre el por qué pasan las cosas y el entenderlo y cambiarlo. Y muchas veces ese cambio pasa por el ejercicio, volver a tener una vida sana, entender qué le pasa al paciente, por qué no duerme, por qué no descansa, etcétera, etcétera. Busco más la causa y no tanto la consecuencia. No tratar el síntoma, sino la base del problema. Oye, y esto que has mencionado de estudios, cuéntanos un poco también sobre este otro trabajo tuyo, ¿no? O sea, has puesto el ejemplo de la glucosa, pero ¿qué es el proyecto de Olimpia? Y cuéntanos un poco más sobre este. Pues mira, el proyecto de Olimpia es un proyecto nuevo del grupo Quirón Salud. Es un hospital con un enfoque completamente distinto. Es emocionante porque conseguimos llevar esa medicina de élite o esta experiencia, todo esto que estamos hablando, al paciente del día a día. Yo la verdad es que estoy encantado trabajando allí, dedicándole unas horas y poder tratar a gente de la calle, gente normal como nosotros, pero bueno, que no tampoco tienen que ser deportistas, pero poder llevar ese nivel de exigencia de una historia clínica amplia, de escuchar a la gente, de entender, de realmente no solo guiarnos por las imágenes, que han mejorado mucho, y poder realizar unos tratamientos en el momento, hacer que la gente no espere. Creo que los seguros, a día de hoy, los seguros normales de Sanitas, etcétera, etcétera, hacen ahora mismo un servicio un poco pobre para el cliente, que paga un seguro privado y que tiene una respuesta por el hospital quizás tardía, lenta o con poca atención. Y no es culpa del médico, que tiene que ver muchos pacientes porque realmente se paga poco por paciente. Y en este nuevo hospital es un proyecto muy interesante porque lo que quieren es llevar esa medicina antigua de entender al paciente, de tratar al paciente con excelencia, de ese médico antiguo que te escucha, que tiene tiempo para ti, etcétera, mezclarlo con la última tecnología, porque realmente tenemos lo mejor de lo mejor. Vosotros que esto os gusta mucho tenéis que venir a verlo y ver el gimnasio. Sí, bueno, yo fui a verlo y me pareció alucinante. Bueno, para dar contexto para la gente que está escuchando, Borja, aparte de trabajar en el Real Madrid, trabaja en el Centro Olimpia, aquí en Madrid, de Quirón Salud, ¿no? Eso es. Y del Grupo Quirón. Y bueno, que todos podéis ir a tener una consulta con Borja, pero que es un centro que realmente tiene la última tecnología en todo. O sea, tiene piscinas donde el suelo de la piscina cambia de ángulo para aprender a andar. O sea, es una cosa acojonante. También tienes el tema de los cambios de temperatura. En fin, un montón de cosas que son del más alto nivel. Tú me llegaste a comentar que del nivel de Valdebebas. Eso es, se ha buscado o han replicado un poco ese tipo de centro de alto rendimiento para llevarlo a gente normal del día a día, y intentamos llevar ese trabajo en equipo, que luego en el día a día es complejo de acompañar al paciente a fisioterapia. Hacemos consultas en el gimnasio para realmente valorar cómo es ese dolor, de dónde viene, esa biomecánica. Implica mucha comunicación, tenemos un servicio de radiología buenísimo y bueno, yo pertenezco ahí al grupo del doctor Leyes, de Leyes y Flores, que es un grupo de traumatólogos, ahora mismo yo creo que es cabeza en nuestro país, y poder trabajar rodeado de estos profesionales tan interesantes con un nivel tan alto al que nos llegan casos complejos. Para mí profesionalmente es un reto cada consulta y gracias a Dios puedo dedicarle el tiempo necesario a ese paciente y hacer todo lo posible para que reciba un trato excelente y poder poner una solución a la mayor brevedad posible a su problema. Siempre buscando prevenir tener que operar o algo del estilo. Sí, es verdad que la medicina cada vez va a lo menos intervencionista, a lo menos agresivo, bueno, más intervencionista, mínimamente agresivo, eso es. Aunque muchas veces la solución puede pasar por una cirugía, y ahí está ese grupo de cirujanos, de traumatólogos que realmente es una maravilla. Sí, O sea, pero... no, digo, o sea, que se podría resumir un poco, el concepto es un poco para todos los perfiles, desde que te puede ir dentro de todas las edades, un poco con diferentes peculiaridades, servicio premium con facilidades de todo tipo e instalaciones top. Eso es. Pero a nivel práctico, y perdona que te corte, ¿cómo puede ser un caso complejo de un atleta? Desde un atleta top, o sea, ¿qué valor añadido tiene ir a ver a Borja y cómo hace seguimiento, qué tipo de pruebas? O sea,
que diga, vale, o sea, estoy pagando o estoy apostando por un servicio que sé que me va a curar o potencialmente tengo las mayores probabilidades de salir de esta. Eso es, pues mira, yo creo que el valor diferencial que podemos aportar en nuestro servicio es la experiencia que tenemos en este mundo, con lo cual, os comentaba antes, no tengo reparo en atender cualquier tipo de lesiones. Ese enfoque a entender la base del problema y no tratar el síntoma. Vemos gente que incluso ha sido operada en otros centros, en otros hospitales, de un síntoma en concreto y el problema viene de otro sitio. La suerte de que te van a poder dedicar, y yo como médico voy a poder dedicar todo el tiempo necesario, pero todo el tiempo necesario es que a lo mejor me paso 3 horas con un paciente viéndole, explorándole, infiltrándole, yendo al gimnasio, volviendo, salimos a correr a la calle, yo le acompaño, ves a un tío con una bata por la calle, subiendo unas escaleras, vuelve. No, eso para mí no es que nosotros seamos mejores o peores, sino que tenemos a nuestra disposición, o sea, este grupo hospitalario ha puesto a nuestra disposición unas instalaciones, una tecnología, un tiempo y un paciente top que él nos permite, el propio paciente, tú si vienes me permites a mí en ese tiempo que me das y en esa dedicación la capacidad de trabajar contigo al máximo nivel. O sea, se juntan un poco todos esos ingredientes. Yo doy un ejemplo, Borja lo ha explicado muy bien y muy correcto. Yo doy uno menos correcto, que es que yo me fui con un dolor de espalda porque me dolía en la bici y este es el tipo de sitio donde te dicen, o Borja te dice, vente con la bici. O sea, vente con la bici, vamos a subirla a un rodillo, vamos a ver qué te duele, vamos a ir probando cosas. O sea, es un tema de vete, vuelve, roda en bici, vuelve, a ver si te duele, no te duele. O sea, realmente es un trato único a lo que yo he experienciado y os recomiendo a cualquiera que pueda estar escuchando esto, que le duela cualquier cosa, que haya probado 1000 cosas y no le den solución, ir a ver a Borja en el Centro Olimpia o a quien sea en el Centro Olimpia. Me estoy riendo yo solo porque no estamos contando la otra parte que te perdiste en bici por los túneles. Bueno, hostia. Por los túneles de Madrid. A todo esto, claro, Borja me mandó las direcciones del Centro Olimpia, pero para llegar en coche, al parking. Sí. Y yo Está dije, el Centro Olimpia, que está en Madrid, en Plaza de Castilla, un poco más donde las 4 Torres, Sí. que se puede acceder por bastantes túneles que en mi vida se me ocurriría meterme Por en el bici. distribuidor de las 4 Torres Eso y es. resulta que vino en bici pero se metió por la zona de los coches y se perdió por las distribuidores de las 4 Torres con la bici. y le llamé, medio sin cobertura. Bueno, me subió un guarda, me dijo, oye, ¿pero qué haces aquí en bici y tal? Le dije, bueno, tal, Borja Núñez. Me ha mandado Borja Núñez. Y el otro, es por aquí y tal. Y bueno, me subí en el ascensor, la movida a una zona de tal. Nada, muy divertido, muy divertido. Oye, pues tenemos que ir un poco recortando por tiempo. Muy bien. Pero, tío, una última cosa que te quería preguntar. El otro día subiste algo de que te has apuntado a una maratón de montaña. Qué envidia me da esto, tío, cuéntame más. Sí, ha sido... Bueno, ¿Calentada? Sí, así un poco calentada. Vamos. ¿Con Rodri también o no? No, por ahora estoy solo, voy a ir con la familia y me gusta mucho el campo, me apasiona el campo desde pequeños, íbamos mucho con mis padres y realmente disfruto y me gusta. Y mira, mi hermano Rodri me quería matar porque él quería hacer una maratón completa y hablando de todo esto y poniéndolo un poco en contexto, le dije que no a la maratón porque en la maratón me iba a llevar tanto trabajo que no era correr, me iba a llevar tanto trabajo de fuerza, de movilidad, de esto que estamos hablando, que sé que soy capaz de hacerlo, de realizarlo, es muy fácil decirlo, luego hay que hacerlo, pero me iba a llevar tanto tiempo de preparación alrededor para luego poder correr en línea esa maratón 42 kilómetros al ritmo al que quiero hacerlo bien, que prefería hacerlo en montaña, que me permite, digamos, un entrenamiento un poco más cruzado. Con lo cual la idea es ir a disfrutar de Dolomitas, conocer... Joder, paraíso. Pero alucina, o sea, fíjate qué gusto de ejemplo porque es exacto, o sea, como practice what you preach. En plan, es exactamente lo que ha estado diciendo antes de, Literal. joder, antes de apuntarte a una maratón llana, Sí. te has apuntado a una maratón por la montaña en Dolomitas Sí. porque es mejor para tu bienestar general y te va a requerir menos entrenamiento específico de fuerza. Es que es, vamos, o sea, yo no lo hubiese pensado así jamás. Ese es solo para disfrutar, para conocer Dolomitas con la familia. Y en medio haré el Ironman, el 70.3 de Mallorca, en Qué mayo. bonito. Luego tenemos eso, Cascais, haré antes sí. la media maratón de Madrid, quiero hacer el Challenge Family de Ámsterdam en septiembre y luego el Campeonato del Mundo. Joder, menos mal que decías que te ponías 2 objetivos al año, macho. No, ahora es que este más año con carrera lo que del- yo. este año nos hemos aumentado un poco, a ver si... Qué guay, A ver tío. si conseguimos Qué enfocarlo envidia me da bien. lo de la maratón de montaña, Digo, qué cosa más chula. Y la gente se engancha mucho. En Tío. breve estaremos haciendo la de los Alpes, la que se hacen. ¿Cuál es la mítica esta que hacen? Joder. Y la gente se engancha mucho justo por esto, porque es más fácil y es más sano cambiar de apoyo, de superficie, etcétera, etcétera, que hacerlo todo en línea y en recto. Es menos exigente. Me lo apunto a Tío, fútbol. Por yo eso nunca lo hubiera dicho, nunca lo hubiera dicho. He corrido 2 veces cuando era muy pequeño, 2 trails de 22 kilómetros. Es verdad que no, o sea, era por el hecho de hacerlo como reto porque no entendía ni de entrenamiento no entendía de nada. Pero acababa reventado
y no, o sea, y a día de hoy o sea, algo que me llevo es que la montaña es más, no te digo sana, pero que el cambiar de apoyo viene mejor que correr en línea. Nunca lo hubiera dicho, tío. Sí, Nunca. Sí, así es. Bueno, así creo Lo que voy a es. tener en práctica y se lo voy a decir a Sara, mi novia, porque ya está preparándose una maratón y esto le va a venir muy guay. Brutal. Muy bien. Joder, pues nos podríamos haber quedado hablando horas, tío, porque hay 1000 cosas que me gustaría comentar contigo, entrar en el tema de la glucosa, 1000 cosas que me gustaría... Tendrá que volver. Tendrás que volver y ya centraremos la conversación hacia otro tema. Pero nada, 1000 gracias por venir, tío. Muchas gracias a vosotros. Y una ojalá cosa rentamos- importante. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Redes sociales, Que te van a querer buscar, Borja. Es que Eso no es. eres muy de Vale. subir, pero hay que subir, tío. Pero eso sois vosotros los que os encargáis de haceros. También. Sois los buenos. No, tengo la consulta en el Centro Olimpiada de Madrid. Ahí es donde atiendo Ujú. digamos, a los atletas y a la gente normal del día a día en la consulta. Y ya está. Y bueno, en las redes sociales sí que ahí me puedes seguir, pero no creo. Aún no he conseguido que sea un perfil completamente profesional, sino que ya me estoy quedando casi más por lo que me apetece a mí tener en el recuerdo que otra cosa. Vale. Perfil híbrido, tío. Perfil híbrido. Viva los pies híbridos, no nos olvidemos. Perfecto, Borja, tío. 1000 gracias. Ha macho. sido un placer. Muchas gracias a vosotros dos. Chao a todos. Chao.